Hola, bienvenidos de nuevo a este curso de Linux. Bueno, ya hemos visto en el capítulo anterior cómo podemos utilizar grep de manera, digamos, autónoma, es decir, poniendo grep, opciones, el texto que queremos buscar y luego dónde lo queremos buscar. Pero, sin duda, una de las características más interesantes de grep es poder utilizarlo como filtro, es decir, como receptor de la salida de otro fichero para poder hacer determinadas operaciones. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Nos vamos a ir a nuestro directorio de trabajo, donde pues aquí tenemos pues una serie de ficheros que hemos ido creando a lo largo del curso, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber cuántos ficheros tienen alguna D mayúscula dentro del nombre, podría hacer algo parecido a esto. ls asterisco. Ya sé que se puede hacer con ls y metacaracteres, de alguna forma, ¿no? Pero lo que quiero es que veáis un ejemplo muy sencillo de cómo hacerlo con grep para luego poder hacer ejemplos más complicados. Entonces yo podría poner esto, ls asterisco grep, y aquí solo tendría que poner, por ejemplo, una D. De esta manera yo puedo ver aquí pues todos los ficheros que yo tengo en mi directorio. Vosotros tendréis otros posiblemente, solo descargas y documentos. Yo es que tengo alguna cosa más, pero lo importante es que en este caso nos ha filtrado la información de todos los ficheros que tienen una D. Podemos ver que en este caso no está buscando el contenido de los ficheros, porque él no mira por fichero, sino lo que está haciendo es recibir la salida del comando ls asterisco y realizar alguna operación con ella. Por ejemplo, para que veamos un ejemplo de cómo podemos utilizar tuberías un poquito más complejas, podemos poner, por ejemplo, esto, tubería wc-l, con lo cual estamos diciendo es cuántos ficheros que tienen esta característica y luego wc-l que cuenta el número de ficheros. Aquí vemos otro ejemplo de cómo podemos ir enlazando pipes, tubería, uno detrás de otro. Viendo algún ejemplo con ls un poquito más interesante, vamos a ir, por ejemplo, al directorio /var/log, que es donde hemos estado antes. Aquí tenemos un ls-l, etcétera, etcétera. Vale, vamos a suponer que yo quiero saber todos los ficheros o todos los logs que se han generado, por ejemplo, o que se han modificado, por ejemplo, el 20 de enero. ¿De acuerdo? Esto ya no lo puedo hacer con un ls-l a secas, porque no estoy buscando solo por el nombre, como hemos hecho en el ejemplo anterior, sino que quiero buscar por un texto, ¿vale? Entonces yo podría hacer perfectamente esto, ls-l, y aquí le pondría grep, y decir que quiero buscar n19, no sé si creo que tenía uno con esos, ¿vale? Bueno, ¿veis? Entonces aquí ya estoy buscando no exactamente por el nombre del fichero ni por su contenido, perdón, sino por el resultado de un comando que he hecho con anterioridad. Si pongo, por ejemplo, el 20 de enero, que creo que había alguno más, pues aquí nos aparecen todos los ficheros que han sido modificados el 20 de enero, ¿vale? Esta operación la podemos hacer de otras formas, pero puede ser un buen ejemplo de cómo puedo mezclar este tipo de cosas. Hemos comprobado, por cierto, que cuando el texto que quiero buscar tiene espacios en blanco o caracteres extraños, lo mejor es encerrarlo entre dobles comillas o comillas simples para que él sepa que es todo el texto completo. ¿De acuerdo? Bueno, algún ejemplo más con grep, que ya hemos visto pues cómo averiguar, por ejemplo, la última modificación de un... Bueno, por ejemplo, hemos visto ya en alguna ocasión, hemos utilizado a lo largo del curso el fichero passwd, que está en el etc, que contiene los usuarios del sistema. Aunque en un capítulo posterior veremos con más detalle este fichero, cuando veamos el tema de permisos, usuarios, etcétera, etcétera, una de las características o una de las propiedades que aparece en cada usuario es la shell que se está utilizando, ¿vale? En este caso, el último campo de cada usuario nos dice la shell que estamos utilizando. O bien la shell, o si os acordáis de uno de los primeros capítulos que hemos tenido en este curso, donde hablamos de los tipos de usuarios, recordemos que los usuarios de tipo no login son los usuarios de sistema, ¿de acuerdo? Son los usuarios de sistema. Y ejecutan un comando en vez de la shell que se llama usr sbin no login, ¿vale? Entonces, un ejemplo, cualquiera que podemos usar con grep es ¿qué usuarios son de tipo sistema? Quiero saberlo. Bueno, pues entonces yo podría hacer
directamente un cat etc passwd, le puedo decir grep no login, con que pongamos no login es suficiente porque no hay otra que se llame igual, ¿vale? Entonces esto nos va a dar todos estos usuarios, ¿vale? Como siempre lo puedo usar con el wc-l para que nos diga el número total de usuarios de sistema que hay dado de alta en mi máquina, ¿vale? Que son estos de aquí, que tienen el no login. Si hacemos lo mismo con aquellos que utilicen la shell bash, pues me dice que hay 2, ¿vale? Vamos a ver quiénes son. Le quito el wc-l y vemos que son el usuario root y el usuario curso, que son los que están utilizando la bash, ¿de acuerdo? Bueno, en resumen, con el comando grep podemos hacer muchas cosas de este tipo. Entonces, os aconsejo que hagáis las prácticas que os he propuesto, que os he subido en este capítulo de grep, para que podáis afianzar el conocimiento de esta herramienta o de este comando que es muy potente y que es uno de los más utilizados dentro de Linux. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, os espero en el próximo vídeo y espero que os haya gustado este vídeo. Hasta ahora entonces.